doctora Bettina Peralta. Doctora Bettina Peralta, doctora en odontología, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en endodoncia y rehabilitación oral, UNA, didáctica universitaria FOUNA, practicante graduada de la Cátedra de Farmacología 1, FOUNA, ayudante de la Cátedra de Farmacología 2, cuarto curso, FOUNA, disertante en congresos y seminarios en farmacología a nivel nacional, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Quiero aclarar un poquito, la doctora va a dar la charla 2 horas y 1 hora vamos a tener, durante esas 2 horas van a ir surgiendo las dudas y vamos a hacer las preguntas en el chat. Al finalizar las 2 horas vamos a tener 1 hora para que yo pueda ir leyendo esas preguntas y así, o sea, junto con el licenciado Andrés y así para que la doctora Bettina pueda responder todos los cuestionamientos que haya. Adelante, doctora. Muchas gracias, licenciado Andrés, doctora Fátima, y así como habías comentado, justamente esta charla, ¿verdad?, que vamos a tener hoy de farmacología es para aportar un granito de arena para los pacientes, ¿verdad?, que están necesitando tanto en este momento. A muchos nos tocó de cerca, amigos, familiares, como comentó la doctora, y les quiero agradecer a a las organizadoras que también pusieron así mucha garra, ¿verdad?, para inscribirle a todos los colegas y estudiantes también. A la doctora Fátima González de Concepción, a la doctora Miriam Rolón, de Pedro Juan Caballero, la doctora Laura Villalba de Ciudad del Este, la doctora Angélica Peralta en Asunción, la doctora Lidia Fonseca en Villarrica y la licenciada Ninfa Torales de la UNCA, Universidad de Caguazú. Muchísimas gracias, colegas. Así como dijo la doctora, vamos a hacer 2 horas de aprendizaje. Espero que les sea útil, que les sirva mucho y pueden ir escribiendo a medida que va pasando la charla, pueden ir escribiendo al chat sus dudas, ¿verdad? Para que de repente no nos olvidemos. Y al final, la doctora Fátima va a ir leyendo y vamos a ir contestando para que sea un poco más organizado, porque somos muchos, gracias a Dios, ¿verdad? Para iniciar, les quiero compartir un videito. Un ratito. Me dicen si escuchan. Hola. ¿Se escucha ahí, doctora Fátima? Sí, doctora, se escucha. Ok, gracias. Hola, ¿cómo estás? Supongo que estarás leyéndome desde tu casa. Siento todo lo que está pasando. Ninguno de nosotros lo esperábamos. Pero ¿sabes qué? Que tienes un mensaje muy importante que leer. Un mensaje de esperanza, un mensaje de calma en mitad de esta tormenta. Es que, ¿qué sería todo sin verlo desde el lado positivo? Por primera vez en mucho tiempo hemos dejado de mirarnos en un espejo. Hemos dejado de lado el individualismo para salir a nuestras ventanas a dar esperanza a nuestros vecinos. Y así transmitir que no estamos solos en esto. Todo esto no es más que un paréntesis. Una pequeña pausa para que nuestro planeta se recupere. Que cicatricen las heridas que le hemos estado provocando durante todos estos años. Pero, ¿te has parado a mirar el cielo? Está más azul que nunca. Aunque no lo vea, siento nuestros océanos salvajes y vivos. Me puedo imaginar cómo brilla el agua, dejándose llevar por el... Un rato, me están diciendo que no se ve el video. Un momentito, voy a llamarle a mi esposo, que es mi asistente técnico acá. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Supongo que
pequeña pausa para que nuestro planeta se recupere, que cicatricen las heridas que le hemos estado provocando durante todos estos años. Pero, ¿te has parado a mirar el cielo? Está más azul que nunca. Aunque no lo vea, siento nuestros océanos salvajes y vivos. Me puedo imaginar cómo brilla el agua, dejándose llevar por el ligero vaivén de sus olas, al menos un poco más libres de plástico. Eso sí, estoy seguro de que lo estás sintiendo, el aire puro. Puedo notar cómo me acaricia la piel. Un aire más limpio, menos contaminado. Sí, estamos reduciendo la contaminación. Ciudades vacías, sin coches, sin prisas. ¿Puedes escucharlo? Se oye vida. Y es que ya no talamos bosques, ni invadimos el hábitat de muchas especies. Ahora están libres, allá afuera, disfrutando de lo que les pertenece. Nuestro planeta es increíble, es único, es magnífico. Imponentes son esas montañas que vemos a lo lejos, o esa luz dorada que el sol nos regala y brinda a cualquier parte del mundo. El rugir de sus volcanes, la magnitud de sus glaciares, la magia de una noche estrellada sobre nuestras cabezas. Recuerda y lee esto en voz alta. No importa el lugar a donde vayamos, que el planeta sabrá con qué sorprendernos. Océanos, montañas, riscos, ciudades antiguas erigidas de la nada, personas y sonrisas que no distinguen de nacionalidad o de idioma. Porque este planeta son las personas que lo habitan. ¿Te has planteado qué haremos cuando todo esto acabe? Lo que echo de menos es el poder abrazar a mis amigos y a mi familia. Estar por ahí de tapeo con los amigos. And actually be free to roam around. Echamos de menos el deporte y la comida. I'd say it's probably just going out for dinner with mates and stuff. Like, I miss just hanging out with mates and just like going out down the town. Y lo primero que voy a hacer cuando todo esto termine es viajar muchísimo más por el mundo. Verlos a todos, sobre todo a mi abuela y a mi abuelo, ir a visitarlos, a comer con ellos y a pasar mucho tiempo en familia. Pues abrazar a toda la gente que quiera y poder saludar y dar los besos a la gente que me encuentro por la calle. Lo primero que voy a hacer va a ser el poder escaparme un fin de semana a la montaña. Para mí eso va a ser lo principal. Es hacer alguna escapada en algún sitio cercano, con naturaleza, con más tranquilidad de la que tenemos ahora en casa. Coger un tren y plantarme ahí, en mitad de la Plaza del Sol, subir Preciados. Seeing people, hug people, talk with people, at least not just so far away. Nos abrazaremos, nos besaremos, sentiremos cada detalle con mucha más fuerza y emoción. Pero hasta que llegue ese momento, cierra los ojos, sonríe y espera que comience un nuevo día. Todo saldrá bien. Qué lindo mensaje, ¿verdad? De repente, esos pequeños detalles del saludo, del abrazo, de compartir en familia, que antes no nos parecía tan cotidiano, hoy en día extrañamos, pero ya estamos cada vez más cerca. Bueno, vamos a empezar un poquitito.
Menos mal que le tengo acá a mi esposo que me está ayudando, porque al menos yo no soy muy informática, vamos a decir, y el licenciado Andrés está muy lejos, así que bueno, vamos a dar inicio. Justamente como comentó la doctora Fátima, vamos a hablar de los pacientes con condiciones fisiológicas. Vamos a enfocarnos en los niños, embarazadas y adultos mayores. Estos pacientes pueden llegar al consultorio y muchas veces tenemos dudas a la hora de prescribirle los medicamentos. A los niños en particular, porque de repente la forma de presentación tiene que ser distinta, no va a ser el famoso comprimido que nosotros prescribimos. De repente lo que son padres les es un poco más fácil en el sentido que ya se relacionan más con ciertos analgésicos o antibióticos, ¿verdad? Si tienen hijos pequeños o sobrinos. Pero también pasa de que los niños, de repente, que llegan al consultorio pueden ser alérgicos o pueden tener enfermedades de base. Entonces nosotros tenemos que saber qué otro medicamento podemos prescribir a ese paciente. Y en cuanto a las mujeres embarazadas, la verdad que tenemos, o sea, generalmente surgen muchas dudas. ¿Qué medicamento le puedo dar? ¿Le puedo aplicar anestesia? ¿Le tengo que dar antibiótico? Tenemos un poco más de temor, ¿verdad? Y en cuanto a los pacientes adultos mayores, pasa que generalmente son pacientes que están polimedicados, o sea, que consumen varios medicamentos. Entonces, por eso de repente tenemos que tener en cuenta las interacciones que pueden tener los medicamentos que yo le voy a prescribir con los que el paciente está consumiendo. Por eso es importante siempre hacer toda la historia clínica, correcta historia clínica del paciente, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en estos pacientes. En odontología no necesariamente un odontopediatra atiende a un niño, sino puede ser un odontólogo general, siempre y cuando obviamente el niño también colabore, ¿verdad?, con la atención, porque de repente genera mucho miedo, mucha ansiedad. Vamos a entrar también a hablar un poco de eso. Y en cuanto a las pacientes embarazadas y adultos mayores, los odontólogos en general podemos atenderlos, pero siempre teniendo en cuenta ciertas consideraciones. Tenemos que considerar que el protocolo o los pasos para realizar cualquier procedimiento es el mismo. Para hacer una resina, una endodoncia, siempre son los mismos. Pero ¿qué va a variar en este caso? Va a variar justamente la medicación postoperatoria. Y nuestro procedimiento odontológico no termina con el tratamiento en el sillón, sino que la medicación postoperatoria que le vamos a administrar es sumamente importante para que el paciente pueda tener un postoperatorio indoloro, que no tenga complicaciones de infecciones, o que de repente el fármaco que nosotros le prescribimos no interactúe con otro medicamento que está tomando, que muchas veces pasa que disminuye la eficacia del medicamento que está tomando el paciente, los fármacos que nosotros damos, y ahí es cuando tenemos que cambiar la medicación. Solamente así para tener así en cuenta, porque van a ir viendo a lo largo de las diapositivas, las iniciales, ¿verdad? Solamente a modo más práctico para no escribir todo, ¿verdad? Antiinflamatorio, analgésico, antipirético, antibiótico y diagnóstico, como para ir teniendo así ser un poco más prácticos. Primeramente vamos a hablar un poco de los antiinflamatorios, ¿sí? Como para conocer así su acción y a partir de ese conocimiento poder saber qué prescribirle al paciente de acuerdo a cada caso. Tenemos que saber que la receta que nosotros prescribimos en odontología tiene una duración de 30 días. Se llama receta simple, que tiene los lados donde está el fármaco y donde están las indicaciones. Y la receta simple archivada, como podemos ver aquí, receta simple archivada, RSA, dura 10 días. ¿Y cuáles son esos fármacos que nosotros en odontología podemos prescribir? Evidentemente, son los fármacos generalmente los ansiolíticos, como las benzodiazepinas, diazepam, alprazolam, clonazepam, ¿verdad? Y también algunos analgésicos muy potentes que utilizamos en los casos de cirugía, como por ejemplo la codeína, el tramadol, ¿sí? Son drogas que nosotros podemos prescribir, pero es una receta, en el mismo recetario que hacemos, pero tiene una duración de 10 días a partir de su emisión. Y los antibióticos, que podemos ver ahí, que duran 5 días. ¿Sí? Desde que le ponemos la fecha, duran 5 días.
Este es un comunicado que sacó la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de que por el tema de la pandemia, ¿verdad? Nosotros en la farmacia, ¿verdad? Se admiten igual recetas vía WhatsApp. Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a pedir un delivery, le puedo mostrar al del delivery o enviar a la farmacia por WhatsApp la receta que me dio el doctor, en este caso el colega odontólogo. Y también la parte de los antibióticos, porque los antibióticos, como les comenté, es una receta que la mitad se tiene que dar en la farmacia, ¿verdad? Esto es desde marzo del 2020, o sea, es relativamente nuevo el tema de que se admita por WhatsApp, más por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero dice que tiene que haber un medio de llevar un registro, es decir, si viene el delivery yo le tengo que entregar la mitad de la receta al antibiótico, o si de repente en la farmacia le tengo que mostrar o enviar al WhatsApp la receta que tengo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No sé si ustedes, bueno, seguro les pasa de que de repente los parientes o pacientes le dicen, doctora, me duele mucho, ¿qué puedo tomar? Y nosotros tendemos a prescribirle por WhatsApp. Eso, por ejemplo, no está bien si no le conocemos al paciente. Vamos a suponer que la doctora Mónica Ramírez va a atenderle a la doctora Wilma González por primera vez. Si ella no es tu paciente habitual, vos no podés decir, la doctora Wilma te dice, ¿sabes qué? Demasiado me duele el diente, ¿qué puedo tomar mientras espero mi turno o qué sé yo? Porque mañana recién me vas a atender y yo ya no aguanto. Yo no le puedo prescribir, en ese caso, por WhatsApp. Porque yo no sé si la doctora Wilma tiene alguna enfermedad de base, si está consumiendo otros fármacos, si es alérgica, ¿entienden? O sea, y preguntar todo eso por WhatsApp realmente no tiene mucha validez. Porque recuerden que en la anamnesis y en el consentimiento es donde el paciente firma, y eso es lo que tiene el peso legal. Entonces, ¿qué hay que hacer? La paciente tiene que venir a la consulta, como consulta de urgencia. Ahora bien, si la doctora Fátima González, por ejemplo, le atendió al licenciado Andrés, es su paciente, le hizo un procedimiento y de repente le está con alguna molestia, en ese caso nosotros podemos enviarle una receta, una foto de una receta por WhatsApp, porque yo ya le conozco a mi paciente. No es lo más indicado, pero si yo ya le conozco, bueno, no hace falta que venga, total, yo le voy a atender en unos días próximos, por ejemplo. Y este es un código CIE que a la hora de prescribir antibióticos tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a prescribir antibióticos, este es el modelo de una receta, ¿verdad? Acá podemos ver, tienen que estar todos los datos del profesional y tenemos que poner el nombre genérico, o sea, el nombre de la droga en sí. Por ejemplo, acá amoxicilina 875 más sulbactam 125 miligramos. ¿Sí? Y abajo tenemos que poner la presentación, si es comprimido o si es cápsula o si es frasco, ¿verdad? Y frasco vendría a ser si es en caso que se haga una suspensión o una gota o un jarabe, por ejemplo, para los niños que vamos a ver. Y lo ideal es poner en número romano y después entre paréntesis en letra, la cantidad de comprimidos. ¿Qué es lo que con esta resolución de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria lo que se hizo fue que se reduzca la automedicación de los antibióticos? Algunas farmacias venden igual sin receta. Bueno, ya me comentaron, eso por ejemplo ya escapa de nuestras manos. Nosotros tenemos que tratar de hacer bien las cosas de nuestro lado, porque no podemos lastimosamente controlar todo lo que pasa afuera, ¿verdad? Pero con tal de que nosotros, nuestra relación profesional-paciente sea la mejor, con eso ya tenemos que estar satisfechos, ¿verdad? ¿Y por qué acá de repente es importante poner en número y en letra? Porque algunos de repente nuestra caligrafía, ¿verdad?, no es muy legible y esto es un documento legal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, queridos colegas y queridos estudiantes, a la hora de prescribir. Ojo, que tiene que ser miligramos, por ejemplo, o tenemos que poner perfectamente acá que no haya ningún espacio, porque esto es como un cheque, ¿verdad?, que nosotros vamos a firmar, que no haya espacio para que el paciente le pueda agregar, por ejemplo, un número,
principalmente los medicamentos que son controlados. Porque los que son de venta libre, bueno, igual, siempre digo, ¿verdad? Hay de repente más más abogados que odontólogos actualmente, entonces igual eso tenemos que cuidar muchísimo. Porque en el consultorio 3 son los documentos legales fundamentales, ¿verdad? La anamnesis, el consentimiento informado y la receta. Y el único que sale de nuestro consultorio, que tiene nuestra firma y nuestro sello, con todos nuestros datos personales y registro, todo, es la receta. O sea que es realmente un documento y tenemos que tratarlo como tal. Y muchas veces nos pasa que estamos apurados, a veces tenemos solamente esa hojita que se vende en la casa dental ahí de los datos del paciente, su entrega, su saldo y qué le hicimos. Muchas veces no se le hace firmar el consentimiento informado al paciente, o muchas veces el paciente sale y le decimos en forma verbal que tenés que tomar un analgésico y tengo ibuprofeno, bueno, y toma ese. Como que le dejamos muy de lado a los fármacos, ¿verdad? Y por eso que también pasa que cuando llegan pacientes con esas condiciones particulares que hablamos, es que de repente tenemos ciertas dudas a la hora de prescribir. Y después de poner acá los comprimidos 14, eso vamos a ver cómo vamos a calcular, ponemos el diagnóstico. Y este K04.1 es del código CIE, que después ya al final voy a dejar mi contacto, o de repente ustedes pueden buscar en internet, o los que trabajan en el ministerio de repente manejan estos códigos. ¿Por qué no podemos poner acá gangrena pulpar o exodoncia? Porque invade la privacidad del paciente. Entonces, y después tenemos que colocar uso odontológico, sí o sí. Esto es para antibióticos, ¿verdad? Acá nuestra firma, nuestro sello. Válido 5 días desde su emisión, sí o sí tiene que estar escrito. Y la fecha. ¿Por qué la fecha? Porque dura 5 días desde que emitimos. Y desde otro lado donde dice indicaciones, amoxicilina, amsulbactam, siempre tenemos que escribir también acá. En este caso, un solo medicamento. Pero hay veces que damos analgésicos, antibióticos, enjuagues, y si ponemos tomar cada 12 horas, el paciente a veces se un poco distraído, no va a saber si era su analgésico, si era su antibiótico, entonces esto tiene que ser lo más claro posible. Por eso es que ponemos acá otra vez en números arábigos y en letra, como para que no haya dudas, ¿verdad? Un comprimido de amoxicilina cada 12 horas durante 7 días. Por ejemplo, en este caso, tachamos acá para que no se pueda agregar más nada, firma, sello y fecha otra vez. O sea, este es el modelo de receta y estos son lo que el Ministerio de Salud justamente solicita a la hora de prescribir antibióticos para que una receta esté completa. Número de cédula al paciente, el diagnóstico tiene que estar sí o sí, uso odontológico sí o sí, válido 5 días. Eso es lo que pide para los antibióticos. Si es un medicamento como un antiinflamatorio, escribimos todo lo mismo sin necesidad de poner uso odontológico ni la validez ni el diagnóstico. Pero como esta es una receta un poco más, que tiene más detalles, entonces por eso justamente les comparto. Y vemos que el paciente no es solamente diente, el paciente es un conjunto. Y también siempre es importante, queridos colegas y estudiantes, que tengan con ustedes el farmanuario. No es ninguna propaganda ni nada, de hecho que es el único texto del boca ahí en nuestro país. No es igual el Vademecum. El farmanuario es un libro que sale todos los años y al final tiene el nombre de las drogas, de los medicamentos que vienen en nuestro país, tanto nacionales como importados. ¿Y por qué es importante? Y nunca tenemos también que menospreciar, ay no, pero siempre es amoxicilina y ibuprofeno. Pero bueno, en algún capítulo vamos a ver pacientes alérgicos a amoxicilina, pacientes alérgicos a AINES. Ay doctora, yo soy alérgico al ibuprofeno, o yo soy alérgica a las penicilinas. Entonces ahí de repente nos quedamos, ¿y qué le voy a prescribir? Ah doctora, yo soy asmática. Híjole, y soy alérgico a los AINES, y ahí uno ya se queda como verá en stand-by. Entonces justamente por eso es importante que tengamos en el consultorio, incluso si trabajan en una clínica, que compren así entre todos y tengan. Porque hay muchos fármacos que se retiraron del mercado y muchos medicamentos nuevos. No tanto en el área de odontología, sino en el área, por ejemplo, de neurología. ¿Y qué pasa? Yo a mi paciente no le voy a dar ningún medicamento de neurología, pero mi paciente puede estar consumiendo. Ese es el tema. Y cuando nosotros hacemos la anamnesis, nosotros le preguntamos al paciente, o está escrito,
tiene alguna de estas enfermedades y toda la lista de enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le preguntamos si al final no vamos a menoscabar esa información que el paciente nos está dando? Se supone que es por algún motivo. Y como dije al principio, el procedimiento va a ser el mismo. O sea, realizar una resina, una endodoncia, los pasos son iguales. Lo que va a variar es, de repente, desde la anestesia hasta la medicación postoperatoria que vamos a darle al paciente. Entonces, si quieren, también les voy a pasar el contacto. Y pues también al interior hacen entregas al interior. Es muy importante tener y justamente para prescribir en niños vamos a utilizar. Bueno, hablando un poquitito de los analgésicos, vayan escribiendo sus preguntitas al chat. Hablando un poquitito de los analgésicos antiinflamatorios, vamos a hablar del primer AINES, que es un antiinflamatorio no esteroide, quiere decir que no es corticoide ni nada, que es el ácido acetil salicílico, o AAS, que famoso el nombre es aspirina o aspirinita o aspirineta, que se le dice. Viene en varias presentaciones, de 500, 650, ¿se acuerdan acá en las palabras? AA es analgésico y antiinflamatorio, también es antipirético. Y de 81 y 125 miligramos actúa como antiagregante plaquetario. Y antes de realizar una cirugía, la literatura dice que hay que suspender al menos una semana antes. Y estos analgésicos, vamos a hablar un poquitito de los tres tipos de pacientes. Niños embarazadas no consumen por lo general, pero los que sí pueden consumir en su mayoría son los pacientes adultos mayores, que le prescribe su clínico o su cardiólogo. Nosotros como odontólogos no podemos suspenderle su medicación si el paciente está tomando por indicación médica. Pero ya me pasó también, seguro a ustedes, ay no, si yo tomo ese porque en la tele vi o en la radio escuché que dice que es para evitar ataques cardíacos. Y evidentemente tiene una acción antiagregante plaquetaria, pero si el paciente se automedica, entonces ahí nosotros podemos tomar la decisión de suspender. Pero si el paciente nos cuenta que es cardiópata, o que tiene hipertensión, o que tuvo cirugía de trasplante del corazón, o infarto, o lo que sea, nosotros no podemos suspender. Debemos realizar una interconsulta con el cardiólogo o clínico. Y ahí también es muy importante, colegas, que muy probablemente el clínico nos va a poner, se puede realizar, porque ya me pasó la cirugía, utilizar anestesia sin vasoconstrictor. Ese es todo un tema también. Nosotros sabemos que la única anestesia sin vasoconstrictor que viene en nuestro mercado, porque de repente uno puede viajar al extranjero y comprar carpooles, ¿verdad? De otras, qué sé yo, de Brasil o de Argentina, lo que sea. De repente los que están en la frontera también pueden comprar, pero no son los que están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Vigilancia Sanitaria. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el problema con una anestesia, por ejemplo, con el paciente, y si esto está habilitado por el Ministerio de Salud, y si yo hice todo bien mi procedimiento, tengo la ficha clínica del paciente, la anamnesis, todo bien, le realicé el tratamiento de urgencia y se llega a comprobar que ese lote de anestésicos, en ese caso, tenía algún inconveniente, entonces ya no es mi responsabilidad, vamos a decir. Pero si yo utilizo una medicación, comprimidos, anestesia, que yo traje de afuera, no tiene, o sea, yo soy la responsable directa. Por eso es importante utilizar no marcas nacionales, sino fármacos que se vendan acá en nuestro país. Porque se supone que está totalmente certificado, principalmente cuando vamos a dar, no les digo de repente, bueno, antes, ¿verdad? Había en los congresos justamente y compramos resinas o materiales, pero lo que el paciente va a consumir, va a deglutir un comprimido o una anestesia, sí es importante que sea de venta en nuestro país. Entonces, cuando los pacientes adultos mayores consumen, realizamos la interconsulta. Y muchas veces el médico dice, sí, se puede suspender, y hay veces que dice, no, imposible, por la condición clínica del paciente no se le puede suspender la aspirina, dice, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en ese caso? Realizamos igual
la exodoncia o el procedimiento, por ejemplo, si es exodoncia, lo que es un poco más delicado, va a tener mayor sangrado del paciente. Pero siempre es importante hoy en día que con el tema de las exodoncias pidamos un análisis de hemograma y coagulograma al paciente para ver qué tal está el tema de su tiempo de coagulación y todo eso. Solamente para tener en cuenta, ¿verdad? Y en cuanto a los antiinflamatorios, está por ejemplo el diclofenac potásico, que es lo que más solemos utilizar. Está el diclofenac sódico y potásico. Siempre vamos a optar por el potásico, ya que el sódico, si el paciente es hipertenso, de repente puede afectarle un poco en cuanto a su medición de la presión. Entonces el diclofenac nosotros damos de 50 miligramos cada 8 horas y tiene acción más bien antiinflamatoria. El ketorolac de 20 miligramos también damos cada 8 horas y tiene más bien acción analgésica. ¿Qué quiere decir? Si yo realizo una exodoncia, por ejemplo, puedo combinar diclofenac más ketorolac. Diclofenac potásico de 50 y ketorolac de 20 miligramos. Ambos cada 8 horas y todos los antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios, colegas, generalmente damos de 3 a 5 días. Pero en la receta no tenemos que poner de 3 a 5 días, sino que tenemos que escribir de acuerdo al caso. Si fue una cirugía que no fue muy complicada, vamos a ponerle incluso 2 días o 3 días. Nosotros, nuestro criterio clínico, ya vamos a poder determinar cuántos días vamos a dar. Y nunca escribir según dolor. Eso, por ejemplo, no podemos hacer porque si el paciente consume el fármaco cuando ya le duele, es muy probable que le tarde bastante en hacer efecto el analgésico. Y el ibuprofeno, que generalmente damos de 400 miligramos, damos cada 6 horas. Disculpen. Y el de 600 miligramos cada 8 horas. En esa dosis tienen acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. ¿Para qué? ¿Y cuándo voy a dar de 400 y cuándo voy a dar de 600? Depende mucho del peso del paciente. Si yo tengo un paciente que pesa 60 kilos, de 400 miligramos está genial. Pero si mi paciente pesa 120 kilos o 100 kilos, entonces tiene que ser ya de 600 miligramos. En adultos, no es como los niños que hacemos el cálculo, sino que es más bien de acuerdo a nuestro criterio. Y también de acuerdo a lo que el paciente refiere. No, doctora, yo tomo el ibuprofeno 400 y para mí es caramelo, te dicen algunos. No me hace nada, no. O si no te dicen lo directamente, a mí el ibuprofeno no me hace nada, solo el ketorolac me hace pasar el dolor. Entonces nosotros ya sabemos que si vamos a realizar de repente un procedimiento de endodoncia o una exodoncia, ya tenemos que apuntar directamente, por ejemplo, al ketorolac, dependiendo de lo que nos diga el paciente. Por eso siempre en la farmacología decimos que es ciencia y arte. Ciencia porque tenemos que tener los conocimientos teóricos, ¿verdad? De saber si mi paciente es alérgico, qué le doy, si es asmático, qué hago, si ocurre esta urgencia, qué tengo que hacer, si mi paciente es embarazada, qué medicamentos puedo utilizar. Tengo que diagnosticar para poder recetar. Y arte es porque, por ejemplo, la doctora Liliana Benítez tiene una paciente, le hizo una exodoncia y la doctora Blanca Chahue también, paciente, exodoncia. Sus pacientes son del mismo sexo, las mismas condiciones fisiológicas, el mismo diente, o sea, muy similar, pero la doctora Liliana decidió darle ketorolac y la doctora Blanca decidió darle ibuprofeno. ¿Quién se equivocó? Ninguna de las dos. Porque es muy subjetiva la receta, subjetiva, hasta cierto punto, ¿verdad? Justamente, bueno, en nuestro país y también en otros países ya han sucedido casos, ¿verdad?, de recetas que de repente uno puede tener, porque uno es ser humano y uno se puede equivocar en poner, por ejemplo, mal el nombre de un antibiótico o poner mayor o menor cantidad de dosis del medicamento y está nuestro nombre ahí, ¿verdad? Ahora, si a la doctora Liliana, su paciente, le dijo, doctora, yo soy alérgica al ibuprofeno, o doctora, yo estoy embarazada, por ejemplo, y igual le dio los fármacos que vamos a ver a continuación, ahí sí es un error. Ahí sí va a haber una equivocación. O sea, tenemos que tener muy en cuenta las fichas del paciente. Y no solamente darle de repente si tenemos asistente, el asistente que complete la ficha.
La primera consulta es muy importante, porque hay muchos datos que puede ser que el paciente no esté en la ficha y el paciente cuente, o que de repente a la asistente o la secretaria se le pase a anotar y nosotros somos los responsables. No va a ser nuestra asistente ni nuestra secretaria, ahora sí tenemos. Y si no tenemos, bueno, mejor así nosotros mismos luego le hacemos la historia al paciente, ¿verdad? Entonces, hablando un poquitito de las pacientes embarazadas. Lo ideal es que el embarazo se pueda planificar y que una mujer que tiene tratamientos para hacerse del tipo que sea odontológico se realice todo antes del embarazo. Si no sucede así, bueno, hoy en día se divide en semanas, ¿verdad? En semanas. Pero como para ser un poco más práctico, vamos a dividirlo en meses, ¿sí? El primer trimestre, que sería el primer, segundo y tercer mes del embarazo, son los meses en que la mujer está más sensible. Primero. Segundo, las mujeres tienen más propensión a las náuseas. Tienen más náuseas, principalmente a la mañana. Muchas mujeres, ¿verdad? Algunas les da, otras no, es muy, muy variable. Y después, en el primer trimestre se forman los órganos. Se produce la organogénesis. Y también en el primer trimestre hay mayor riesgo de aborto. ¿Qué quiere decir? Que el primer trimestre es muy sensible, en el sentido de que lo ideal es, si vamos a atender a una mujer embarazada, que lo atendamos en el segundo trimestre. O si, qué sé yo, la mujer tiene demasiado dolor y está en el primer trimestre, no le podemos decir, bueno, espera 3 meses, si está recién está empezando, bueno, y espera 3 meses a que llegue al segundo trimestre, ¿verdad? Tampoco podemos hacer así. Vamos a ver los fármacos que le podemos prescribir. Pero, por ejemplo, hay ciertos procedimientos que no se pueden realizar en embarazadas, como blancamientos, implantes, las endodoncias sí se pueden posponer mejor, para hacerle, por ejemplo, la neutralización, todo, y dejamos ahí. Las resinas, de repente limpieza de sarro también, pero, por ejemplo, hay muchas, de repente, mujeres que dicen, ay, me quiero hacer una limpieza de sarro, y ya está embarazada, y no es algo urgente, entonces podemos esperar al segundo trimestre. Porque venir al consultorio odontológico genera estrés, ¿verdad? Y ansiedad a los pacientes. Muchas veces se produce la gingivitis del embarazo, que es por el tema de que hay una alteración hormonal, ¿verdad? Normal. Entonces, de repente, muchas mujeres ven que tienen gingivitis y quieren ya hacerse la limpieza. Lo que podemos hacer en ese caso es enseñarle todo lo más preventivo posible, técnica de cepillado y todo eso, ¿sí? Prolongar más el tema de los tratamientos. En el segundo trimestre ya podemos realizar mayor cantidad de tratamientos, o sea, los tratamientos más necesarios como las endodoncias, las resinas, todo lo que sea. Y en el tercer trimestre, que sería sexto mes, 6, 7, perdón. Primer trimestre, primer, segundo y tercer mes es más sensible. Lo ideal es atenderle en el cuarto, quinto y sexto mes. Y en el séptimo, octavo y noveno mes tampoco es tan bueno atenderle porque se tiene más tendencia al parto. Entonces, imagínense ahí obstetricia / odontología, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tema. Hay una clasificación de la Food and Drug Administration, perdón, que clasifica los fármacos en categorías para las embarazadas. ¿Y dónde están estos? En el farmanuario, al final de cada medicamento está. ¿Qué es categoría? Hay 5 categorías, A, B, C, D y X. Categoría A es un fármaco seguro a dosis habituales y no hay evidencia de riesgo fetal, quiere decir que está bien que usemos, pero es, por ejemplo, el ácido fólico, el calcio, y generalmente los ginecólogos le prescriben a las embarazadas. En odontología vamos a prescribir solamente hasta los medicamentos de la categoría B. Categoría B, uso aceptado, riesgo fetal en humanos no está demostrado, pero se acepta su uso y sería el paracetamol como analgésico, amoxicilina y lidocaína que vamos a ver posteriormente. ¿Cómo yo voy a saber qué categoría es el fármaco? Solamente con el farmanuario podemos ver. Al final de todos los medicamentos dice, por ejemplo, categoría, dice, por ejemplo, qué sé yo, polidocanol, embarazo, categoría A. Ah, ese le puedo dar entonces a mi paciente.
¿entienden? Porque es imposible saber todos los fármacos, ¿verdad? Las categorías. Pero en odontología solamente hasta la categoría B vamos a prescribir los fármacos. Categoría C, por ejemplo, dice ya es riesgosa y hay que evaluar riesgo-beneficio. ¿Qué medicamentos entran acá? La famosa diabetes gestacional, o muchas mujeres con el embarazo desarrollan algunas enfermedades autoinmunes, etc. El médico, el clínico o el especialista es el que va a decir, bueno, es mejor que controlemos tu diabetes a que estés con la diabetes o con la glucosa elevada todo este tiempo. Por eso dice, se evalúa riesgo-beneficio. Y la dipirona, por ejemplo, hay muchísimo, ¿verdad? Pero les pongo ahí la famosa novalgina, que uno dice, la novalgina toman los niños, pero ojo, no es lo mismo los fármacos que le vamos a prescribir a los niños de que lo que le vamos a prescribir a las mujeres embarazadas. Categoría D, hay riesgo fetal, dice, usar como último recurso. Y acá quiero que presten atención y vean. Dice, ibuprofeno, primer y segundo trimestre, categoría D. Tercer trimestre, categoría D, de D, ¿verdad? ¿Qué pasa? En nuestro país se hizo un estudio en el año 2013 que, bueno, no sé si hay estudios más recientes, pero es el último estudio del porcentaje de automedicación en el país. Se vio que un 73% de los pacientes se automedican. Sí, porque ese era que me dio mi doctor y a mí me hizo bien. Che, o sea, porque me duele el diente. Tómate, voy a decir las marcas, ¿verdad? Sin ningún. Ontolbiotic, Proembiotic. Ese a mí me dio mi doctor, ese yo tomé las pasadas y me hizo bien. O acá me sobró el antibiótico que me dio mi doctor y me hizo pasar mi dolor de diente. O sea, hay mucho alto índice de automedicación. ¿Qué quiere decir? El ibuprofeno en el primer y segundo trimestre, hasta el sexto mes, es bueno. O sea, la mujer embarazada puede tomar. Pero en el último trimestre está contraindicado. ¿Qué pasa? Si mi paciente, por ejemplo, vino en el segundo trimestre, le atendí todo, le hice el procedimiento, le prescribí ibuprofeno porque probablemente le iba a molestar, todo bien, y después, tipo al final del embarazo, tiene algunas molestias en la encía, o le duele de repente otro diente, y tiene. O manda a comprar lo que sea y toma otra vez. ¿Entienden? Por eso es importante, no es que un fármaco es solamente una categoría, puede variar, por ejemplo, el ibuprofeno varía. Por eso es que tenemos que dar solo lo que son categoría B, que solamente es paracetamol. ¿Verdad? Lastimosamente, solamente es paracetamol en cuanto a analgésicos. Y categoría X dice que está totalmente contraindicado. Y un ejemplo, por ejemplo, la ergotamina, el famoso ergodolanet. Todo lo que diga ergo tiene ergotamina, que es para las migrañas o las jaquecas, que principalmente afectan a las mujeres. Hay muchas mujeres que sufren de jaquecas. Y durante el embarazo, obviamente nosotros no vamos a prescribir la ergotamina, pero hay muchos fármacos que nosotros podemos prescribir que están dentro de este grupo, categoría D y X, como por ejemplo las benzodiazepinas que hablamos, que les comenté al principio, que es por ejemplo un ansiolítico. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a prescribir? Como anestésico en el embarazo, lidocaína. Solamente lidocaína es categoría B, la mepivacaína y la articaína son categoría C. Entonces, acuérdense acá, categoría C, evaluar riesgo-beneficio. ¿Y por qué voy a prescribirle por qué le voy a aplicar la mepivacaína si la lido me funciona y sé bien que la lido sí se puede? Bueno, entonces le voy a aplicar la lidocaína. Pero hasta 2 tubos por sesión. Si tiene varios procedimientos a realizarse, lo ideal es también, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Generalmente tienden, en el segundo trimestre ya pasa, que tienden porque el útero presiona la vejiga, a ir todo el tiempo al baño, ¿verdad? A miccionar, a hacer pipí. Entonces es un poco incómodo y también le podemos causar hipotensión a la mujer si está mucho tiempo sentada, está incómodo. Si está mucho tiempo acostada, puede estar incómodo. O sea, la cita tiene que ser lo más ágil posible, lo más breve posible. Y solo los tratamientos que no podemos luego dejar de realizar. Si acá ven la L, es lactantes. Mujeres que ya dieron a luz y que están dando de mamar. Y hoy en día está más a la corriente el tema de la lactancia, que hay mujeres que dan de mamar a su niño, hay veces pasando los 6 meses, 1 año y medio, 2 años, 3 años incluso,
Entonces tenemos que atender la anestesia que le vamos a administrar a esas mujeres. También volvemos con que la lidocaína es lo más apropiado. No hace falta que la mujer se saque la leche antes de venir al consultorio. De repente, algunas, de repente como que su bebé, obviamente, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero es el mundo, ¿verdad? Entonces tiene un poco de temor. Si quiere extraerse la leche, no hay ningún problema antes, ¿verdad? O de repente la primera leche después de la consulta se puede extraer y después recién darle de mamar al niño, no hay problema, pero con la lidocaína realmente no hace falta, porque es categoría B en embarazadas y en la lactancia está permitido. Y volvemos otra vez, en el farmanuario justamente es lo que menciona cuáles son los fármacos que pueden administrarse en las mujeres embarazadas y mujeres lactantes, porque no es lo mismo. Cuando yo estaba embarazada, mi doctora me dio esta pastilla y qué sé yo, ya le tuve a mi bebé y me duele y voy a tomar este. No siempre es lo mismo. Puede variar. Y bueno, eso en cuanto a la anestesia. Pero en cuanto a los antibióticos, vemos por ejemplo la amoxicilina, categoría B. Si vamos en el farmanuario, dice un comprimido, por ejemplo, este que es el de 875, que vimos al principio, un comprimido cada 12 horas durante 7 días, como cualquier otra prescripción de antibiótico. No hace falta que reduzcamos la dosis ni nada, se le da si es necesario, si hicimos una exodoncia o la mujer está con dolor, le tenemos que dar amoxicilina. Porque se vio que hay una relación del bajo peso al nacer y de partos prematuros con la caries dental. Entonces, por eso es importante que por lo menos le hagamos las inactivaciones o todos los tratamientos así más bien preventivos para que la mujer no llegue a estar con dolor. La amoxicilina 500 casi no utilizamos porque la mayoría de los pacientes toman Ondoleotic, Prodenbiotic, se automedican, entonces es muy baja la eficacia y muchos pacientes presentan resistencia. En vez de tomar cada 8 horas, tomó cada 12 horas, después ya no le molestó, en vez de tomar una semana, tomó 3 días, ya no le dolió. Entonces, muy baja la dosis. Nuestra primera opción es de 875 más 125, ¿sí? Y estamos hablando de mujeres embarazadas actualmente. ¿Qué pasa si mi paciente me dice, doctora, yo soy alérgica a la penicilina o a la amoxicilina, que es lo mismo? Nuestra primera opción son los macrólidos. Dentro de los macrólidos está la acitromicina, que como ven acá dice categoría B. La claritromicina, por ejemplo, es categoría C. Pero si se fijan, ambos se pueden dar en mujeres lactantes. Y justamente quería poner esto como para que puedan observar que tanto la acitromicina como la claritromicina podemos administrar en mujeres que están dando de mamar sin problema. Pero solamente la acitromicina podemos dar en mujeres que están embarazadas. Solamente la acitromicina. Disculpen. Perdón. Ya le estoy spoileando la siguiente diapositiva. Y la acitromicina, ¿cómo se administra? Un comprimido cada 24 horas durante 6 días. La acitromicina es del grupo de los macrólidos y estos antibióticos tienen un efecto postantibiótico. Incluso si usted ve en el farmanuario dice 3 días nomás. Porque se sigue liberando en sangre hasta 48 horas después. Por eso que si nosotros vamos 3 días, en teoría hasta 5 días el paciente puede estar con el antibiótico circulando, ¿verdad? Pero nosotros prescribimos, como para tener un estándar, 6 días. No hace falta extender a 10 días, ya es mucho también. Pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de prescribir la acitromicina. Este es uno de los antibióticos que hoy en día se están utilizando en pacientes que están internados con cuadros respiratorios por COVID-19 justamente. Es un fármaco que es seguro, vemos, porque se puede administrar en embarazadas. Entonces, cuando se puede administrar en mujeres embarazadas, se habla que es un fármaco seguro, cuando se puede administrar en niños también. Pero ojo con la resistencia con este antibiótico. Nunca tenemos que dar como primera opción acitromicina. ¿Podemos prescribir los odontólogos? Sí podemos prescribir. ¿Es nuestra primera opción? No. Nuestra primera opción sigue siendo la penicilina. Porque imagínense, como les digo, que la automedicación existe en nuestro país y muchas veces el paciente no es constante en su medicación, porque sabemos también que los antibióticos generalmente se acompañan con
malestares gástricos, diarrea. Entonces el paciente deja de consumir. Y ahí es donde se puede generar la resistencia, que obviamente ya no depende de nosotros, pero solamente les comento para que no prescribamos como primera opción. Bueno, eso en cuanto a las embarazadas. Entonces, para hacer un resumencito, vemos. La atención ideal en el segundo trimestre, estas categorías vamos a encontrar en el farmacoanuario. La única anestesia es la lidocaína en embarazadas y mujeres lactantes. El antibiótico de elección, la amoxicilina con IBL, tanto en embarazadas como en lactantes. Alergia a la penicilina, acitromicina en embarazadas y acitromicina o claritromicina en lactantes. Hasta ahí estamos con pacientes embarazadas. El paciente adulto mayor. Los pacientes adultos mayores, como dice ahí, generalmente consumen muchos medicamentos porque tienen muchas enfermedades y aparte de eso, tienen cambios fisiológicos. El hígado, como es nuestro laboratorio, ¿verdad? Tantos años de consumir pastillas o consumir exceso de alcohol. Y el riñón, que es lo que elimina. Generalmente la mayoría de los fármacos se metabolizan en el hígado y se eliminan por el riñón. Entonces, una persona ya que tenga 70, 80 años o más, evidentemente su función renal y hepática ya está disminuida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Vamos a ver a continuación. Tenemos que hacer a la anamnesis y que los pacientes adultos mayores muchas veces vienen solos al consultorio y hay veces que ellos no se acuerdan, a no ser, yo soy diabetes, o sea, se va a acordar de la diabetes. No hay que tampoco tratarle como niños, ¿verdad? Porque evidentemente si viene solo ya es porque es una persona autosuficiente y todo bien, pero hay veces que como consumen tantos fármacos se olvidan de ciertos medicamentos o consideran como que es normal. Como justamente me pasó una vez, o sea, varias veces, pero en el consultorio una vez que le pregunté al paciente si consumía, si tenía alguna enfermedad, me dijo que no, nada. Más adelante, en la anamnesis está, ¿qué medicamentos consume? Y me dijo, necesito una lista. Y, ¿verdad? ¿Qué pasa? El paciente hace tantos años que consume, que ya le parece que es normal, vamos a decirle. O qué sé yo, capaz se fue en otro consultorio, con otro odontólogo, y no le dijo que no le importaba o que no afectaba esa condición con el tratamiento que le va a hacer, por ejemplo. Siempre no tenemos que jugarle mucho al paciente, pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos dice. También me pasó con un paciente adulto, yo le atendí, le hice una exodoncia justamente, cuando le iba a prescribir, le dije, bueno, ibuprofeno, no doctora, yo no puedo tomar ese, a mí ese me da alergia, solamente cetamol, cetamol es la marca comercial del paracetamol. Y encima en su ficha le puso nada, o famoso el paciente deja en blanco nomás luego, ¿verdad? Entonces imagínense lo que es. Y si en realidad si en la ficha dice que no es alérgico, y después yo le doy el ibuprofeno, por ejemplo, y el paciente toma y le hace mal, no es que yo me voy a desligar, bueno, tiene, qué sé yo, el paciente me llama, o en el consultorio mismo se empieza a sentir mal, y yo, no, él luego no me dijo que era alérgico. No es así, sino que nosotros tenemos que hacernos cargo del paciente, pero evidentemente el peso legal va a caer sobre él o ella porque no firmó o puso que no era alérgico. Y había sido que era alérgico. Pero en el consultorio es nuestra responsabilidad auxiliarle al paciente. Es más, si fuera al consultorio el paciente se llega a sentir mal, puede tener incluso angina, que sería el preinfarto que le dicen, puede tener una crisis de hipertensión, puede tener una reacción alérgica ya estando en su casa el mismo día o al día siguiente. Cuando va al hospital, hiciste ejercicio, me fui al odontólogo ayer. O la semana pasada estuve por el odontólogo. ¿Entienden? O sea que sí hay una responsabilidad legal ahí que tenemos que considerar. Entonces otra vez vamos a hacer el repaso. En cuanto a los anestésicos, la Asociación de Cardiología Americana recomienda solamente la lidocaína, siempre con vasoconstrictor. La lidocaína del 2% con vasoconstrictor, hasta 3 tubos por sesión. Y uno dice, 3 tubos mucho. Evidentemente que si en un diente
le colocamos un tubo o un tubo y medio y no la anestesia, le colocamos otro medio tubo y no sigue sin anestesiar, ese diente puede ser que tenga alguna infección y puede ser que el paciente necesite alguna medicación antibiótica previa. Pero dice 3 tubos en el sentido de que, qué sé yo, le puedo hacer, por ejemplo, una eliminación de caries que fue profunda, o una endodoncia, o una extracción de un resto radicular, o de repente el paciente me pide una profilaxis, incluso supragingival o subgingival, más otra vez con cureta, y el paciente puede sentir sensibilidad o dolor. Y si vemos que un paciente adulto mayor, que probablemente porque la mayoría tiene hipertensión, el dolor le va a elevar más la presión alta que ponerle anestesia con vasoconstrictor. La anestesia sin vasoconstrictor, que es la mepivacaína al 3%, tiene una duración de generalmente media hora. Es muy baja su duración. Depende del procedimiento que hagamos. En embarazada dijimos que mepivacaína no vamos a poder utilizar, pero entrando al capítulo de adultos mayores, si el paciente adulto mayor, el procedimiento que le vamos a hacer es, qué sé yo, la extracción de un resto radicular o una profilaxis en la zona anterior e inferior o algo que sabemos que nos va a llevar media hora, podemos hacer la anestesia con mepivacaína al 3% con vasoconstrictor. Pero si dudamos o si el procedimiento va a ser más largo, lo ideal es usar con vasoconstrictor. ¿Y qué es el vasoconstrictor? El vasoconstrictor es adrenalina. También en el libro dice noradrenalina, pero en nuestro país no hay, es solamente adrenalina o epinefrina, que generalmente viene en concentración de 1 en 100.000 o 1 en 150.000. Es muy baja la dosis, porque justamente en el texto refiere que si un paciente siente dolor, la adrenalina que nuestro propio cuerpo genera por el estrés y por el dolor, liberada por el organismo, es 40 veces mayor que la adrenalina que tiene un tubo de anestesia. O sea, que es como colocarle 40 tubos de anestesia al paciente si le llega a doler. Y cuando colocamos que es sin vasoconstrictor, generalmente a las media hora ya hay que reanestesiar y reanestesiar y reanestesiar y reanestesiar tantas veces, y eso le causa más ansiedad al paciente. Segundo, la aguja pierde filo, duele más cuando se penetra en los tejidos. Entonces, por eso es la lidocaína al 2%. Y en cuanto a los analgésicos, sería el paracetamol. O sea, si no hace falta luego darle analgésico, mejor. Pero si tenemos que prescribir con un adulto mayor, no vamos a entrar con ketorolac, diclofenac, nada así muy... Si podemos prescribir paracetamol, depende del procedimiento, como les digo, ahí entra a través del criterio clínico. Si el procedimiento no fue muy complejo, y si el paracetamol yo sé que es un analgésico, ojo que no es antiinflamatorio, si el paracetamol yo sé que le va a calmar ya el procedimiento que le hice, pues bien, vamos a prescribirle paracetamol. ¿Por cuánto tiempo? La menor cantidad de días posible. Acá, por ejemplo, en la literatura dice 24 horas, sería un día. El paracetamol generalmente se toma cada 6 horas, o sea, sería 4 tomas. O sea, ¿y por qué así? Porque ya dijimos anteriormente que el paciente tiene disminuida su función hepática, tiene disminuida su función renal. Y si es un paciente que nos cuenta que toma 8 medicamentos, agregarle más medicamentos, muchas veces no hace falta. Ahora, si yo hice un procedimiento, obviamente, que me llevó muchísimo tiempo, qué sé yo, una cirugía periodontal en la cual toqué hueso, o una justamente osteotomía para las prótesis y todo eso, si toqué hueso, si se toca hueso, evidentemente hay que dar antibióticos, ¿verdad? Pero ya un antiinflamatorio. Porque el paracetamol sí ya le va a ser muy, muy bajo, ¿verdad? ¿Y qué daríamos en ese caso? O sea, ¿qué haríamos en ese caso que tenemos que darle, por ejemplo, ya un ibuprofeno, o incluso si el paciente adulto mayor es una persona sana, no refiere que es hipertensa, ni diabetes, ni nada, una persona sana, perfectamente sana, que tiene, por ejemplo, 80, 90 kilos. Evidentemente un paracetamol de 500 no le va a ser suficiente. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, podemos darle ibuprofeno, podemos incluso optar por ketorolac y diclofenac, ya si fue una cirugía muy compleja. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dice aquí. Aumentar el intervalo
o disminuir la dosis. ¿Cómo sería? Por ejemplo, vemos acá, ibuprofeno de 400 miligramos, que es lo que solemos dar, en vez de dar cada 6 horas a un paciente adulto mayor que se considera de 60 años para adelante, vamos a administrarle cada 8 horas. Si es por 2 días, perfecto. Si es por un día, bueno, por un día o por 3 días, lo que sea, pero cada 8 horas. O, eso es, como decía la diapositiva anterior, aumentar el intervalo. En vez de cada 6, cada 8, perfecto. O si es ibuprofeno, por ejemplo, en vez de 400, vamos a hacer de 200 miligramos, que es la mitad de la dosis, podemos dar cada 6 horas. Entonces ahí hacemos lo que dice acá, que es disminuir la dosis. Uno de esos 2 pasos tenemos que hacer con los pacientes adultos mayores, si no vamos a dar, por ejemplo, el paracetamol, que es más noble. El paracetamol, cada 6 horas, como siempre. Pero si le vamos a dar un ibuprofeno, un diclofenac, ketorolac, en vez de dar ketorolac de 20, por ejemplo, vamos a darle de 10 cada 8 horas. O el de 20, si le vamos a dar de 20, le vamos a dar cada 12 horas. O un diclofenac de 50, siempre diclofenac potásico, de 50, en vez de darle cada 8, le vamos a dar cada 12 horas. ¿Entienden? O que parta el comprimido del diclofenac y tome el diclofenac de 50, que parte el comprimido, por ejemplo, y que tome cada 8 horas, o que tome en vez de cada 8 horas, cada 12 horas, ¿entienden? O sea, por eso le digo, es muy de arte. Y adulto mayor me refiero a, hay pacientes que vienen al consultorio que tienen 75, 78, 80 años, que generalmente ya toman medicación. ¿Cuáles son las medicaciones más frecuentes, verdad? Como vemos acá, en la parte superior izquierda, pacientes diabéticos tipo 1 que se aplican insulina, o tipo 2 que consumen metformina o cualquier otro tipo de hipoglucemiante. Ese, por ejemplo, son pacientes candidatos a que si le vamos a hacer alguna cirugía, sí o sí tenemos que hacerle una profilaxis antibiótica, que es darle antibióticos antes de la consulta. Otro de los medicamentos o las enfermedades bastante comunes es la hipertensión arterial. Lo que más comúnmente el paciente dice que consume es el enalapril, todo este grupo, y que son los del IECA, inhibidor de la enzima convertidora a la angiotensina, se llama este grupo antibiótico. Enalapril, ramipril, o el famoso losartán o telmisartán. Algunos pacientes también consumen diuréticos para la hipertensión cuando es muy elevada, como la furosemida, por ejemplo, que es un diurético. También es muy común que estos pacientes tengan, como vemos acá, colesterol, y para el colesterol que estén consumiendo estatinas, que son las atorvastatina, rosuvastatina, todo ese grupo de medicamentos. Después es también bastante frecuente que las personas adultas mayores tengan problemas de osteoporosis, principalmente las mujeres, osteoporosis. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que tienen osteoporosis? Consumen calcio y fijadores de calcio, que son los bisfosfonatos, el alendronato, ivandronato. Ustedes seguro, cuando le hagan la ficha de la paciente y les dice eso, alendronato, realmente no es algo que nosotros damos, pero si mi paciente consume, me incumbe, ¿verdad? Por ejemplo, en la literatura dice que los bisfosfonatos, que es justamente el alendronato, ivandronato, etcétera, administrados simultáneamente con los AINES, disminuye su efecto. Imagínense, evidentemente, si yo le realizo una extracción a un paciente adulto mayor, que voy a preferir que esté con el dolor o que su calcio no absorba bien y que su osteoporosis empeore y que pueda tener una fractura. Evidentemente, nosotros decimos, ay, no, pero 3 días nomás le voy a dar, dicen algunos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es un paciente que está en rehabilitación o tiene varios tratamientos que hacerse, por ejemplo? O varias exodoncias, o varias caries, ¿verdad? Entonces va a venir varias sesiones y cada sesión le tengo que dar el medicamento. Entonces lo que se hace en ese caso es, se cambia el AINES por un paracetamol o le damos alejado. Y esto también, vamos a ver todo dentro del farmanuario, del farmanuario, vamos a ver justamente los medicamentos, las interacciones. Interacciones que es como un fármaco que yo doy
interactúa con otro fármaco que el paciente me dice que está consumiendo. Y es más, muchos de nuestros pacientes tienen así su pastillero todo ordenado por día de la semana, ¿verdad? Que uno a la mañana, a la tarde, a la noche, que este lejos de la comida, este con los alimentos, que mi protector gástrico, o sea, muchos medicamentos. Entonces, tenemos que tener especial cuidado con los pacientes adultos mayores. Sabemos que justamente en el marco de la pandemia, el COVID afecta principalmente a los pacientes adultos mayores, no es luego solamente por la edad, sino por las enfermedades de base que tienen. Son más bien la enfermedad de base. Y también el sobrepeso se relacionó. Esto es todo muy nuevo, ¿verdad? Todavía no tiene ni un año, pero están estudiando a full, ¿verdad? Los científicos también están tratando de investigar y hay una relación, por ejemplo, con las enfermedades de base y que el COVID se agrave. Y justamente este grupo de adultos mayores es un grupo sensible, ¿verdad? Por eso es que justamente ya están entrando dentro de la línea de vacunación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tratar de darle la menor medicación posible. Evidentemente, si el procedimiento requiere, se pone anestesia. Como antibióticos vamos a dar, como siempre, la amoxicilina con el sulbactam. Y como analgésico, lo más noble posible, empezando por el paracetamol, recordando que no es antiinflamatorio, es solamente analgésico antipirético, es todo un capítulo de AINE. Y el paracetamol también tenemos que tener en cuenta que evidentemente vienen varias presentaciones, ¿verdad? Viene el que nosotros conocemos generalmente es el de 500 miligramos, viene también de 750, viene también de 1000 miligramos, que sería 1 gramo, y tenemos que tener cuidado, porque si vamos a dar cada 6 horas, vamos a ver más adelante, el paracetamol se puede tomar solamente hasta 4 gramos al día. Y pasa, si yo le di el de 1000 miligramos, que sería 1 gramo, y el paciente, como ustedes seguro ya le habrá llegado al consultorio, y si tomé doble, doctora, la pastilla porque demasiado me dolía. ¿Qué pasa? Justamente, si toma doble, va a pasar ya la dosis y puede tener una relación, el paciente, si toma más de 2 comprimidos de paracetamol de 1 gramo, puede tener ya una intoxicación. Por eso siempre es mejor dar la menor dosis posible. Si yo sé que el paracetamol de 500 le va a funcionar, de 500 le voy a dar. Si yo sé que pero la persona tiene sobrepeso o es muy grande, muy alta, bueno, entonces el de 750. No hace falta que lleguemos al de 1 gramo. Si yo sé que mi paciente se puede tomar doble la dosis. Pero otra vez, ahí viene el arte. Yo sé por uno de mis pacientes que son súper disciplinados y sé de pacientes que no vienen tarde a su consulta, no toman el medicamento que yo le doy. Entonces, con esos pacientes tengo que tener especial cuidado. Es en cuanto a los pacientes adultos mayores. Y la farmacología es súper amplia. Yo siempre digo, justo farmacología tuvimos en la facultad, bueno, en mi época al menos, en tercer, y creo que en la mayoría de las facultades en tercer curso, cuando empezamos a atender pacientes. Y evidentemente prescribimos, pero ¿qué pasa? Está el profe, o está la profe, ella nomás lo va a ver mi receta, que la doctora nomás lo sella, porque obviamente el antibiótico necesita un sello, o el sello de la universidad. Entonces de repente no le prestamos mucha atención. Y tenemos generalmente 1 año nomás, o los que tenemos 2 años, está siempre ahí la profe o el profe. Entonces nosotros tenemos que tratar de cortar ese cordón y de realmente prestarle la atención a farmacología y estudiar bien en la facultad, a fondo. Porque después ya no vamos más a hacer un posgrado de farmacología, ¿verdad? No hay luego, ¿verdad? En nuestro país así un curso, así como una especialidad en sí. En el sentido de que es algo que es es muy lineal. O sea, que la farmacología y el ortodoncia lo aplica el implantologo, el endodoncista, todos, ¿verdad? Sí, pero yo hago ortodoncia, me dicen muchas colegas. Justamente hago ortodoncia porque no quiero luego saber nada de recetar. Y lastimosamente ocurrió en nuestro país un caso que todavía no está así, no se sabe, ¿verdad? Pero justamente una colega ortodoncista, o sea, entienden lo que les digo y a cualquiera nos puede suceder. Tenemos que tener mucho cuidado, no podemos señalar, juzgar, decir nada, porque somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero lastimosamente nosotros trabajamos con personas y un error puede ser muy delicado.
Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de prescribir. Y hablando un poquitito de los niños, acá por ejemplo, muchas colegas me dicen, ay doctora, demasiado inquieto es mi paciente, yo le quiero sedar. Dice, ¿verdad? La sedación en niños tiene que realizarlo un odontopediatra y realizar una interconsulta con su pediatra, con su médico. Yo como odontóloga general no puedo sedarle al niño, ni como odontopediatra tampoco puedo sedarle nomás al niño sin consultar con su pediatra. Y lo mejor siempre es hablarle al niño, ¿verdad? Tratar así de no mostrar mucho los instrumentales, bueno, y todas las técnicas de repente nos muestran en pediatría. Pero ¿qué pasa con los niños y los fármacos? Que los niños generalmente consumen en forma de gotas o en forma de jarabe. No es igual un niño que tiene meses o unos niños que son más grandes, ¿verdad? 5 o 6 años. Sabemos que de repente en nuestro país ahora le están dando un poco más de atención, pero los padres a los dientes temporarios dicen, no, ese diente de leche se le va a caer. Sigue habiendo esa idea, ¿verdad? En la mente de los padres, entonces muchas veces las caries no le tratan, llegan como para realizar un conducto, no van a gastar en el conducto, se le hace extracción. Al hacer extracción a un niño hay que hacerle evidentemente una anestesia y después darle un analgésico. Si tiene muchos focos sépticos ya hay que darle un antibiótico, o sea, es como un adulto pequeño, ¿verdad? Hay muchos fármacos que en los niños no se indican. Niños generalmente menores de 18 ahora tienen que estar todavía acompañados de sus padres. Siempre cuando nosotros atendemos en el consultorio un menor de edad, sí, por más de que no sea un niño, ¿verdad? Yo tengo pacientes de 15 que me pasa, ¿verdad? En cuanto a altura, tiene, no sé, 70 kilos por ahí, es súper musculoso, ¿verdad? El paciente y tiene 15 años, bueno, pero igual es un menor de edad y tiene que estar acompañado de un adulto que le firme la historia, la anamnesis y el consentimiento. Y también para la hora de explicar, por ejemplo, la receta, ¿verdad? Y también pasa muchas veces que los niños, acá como están en NITA, ¿verdad? No quiere consumir el medicamento. Entonces, por eso muchos de los fármacos, de los jarabes, ya tienen sabor más agradable. Y porque hay muchos niños que tienen diabetes. Ojo, nosotros pensamos, los niños son sanos. Lastimosamente, justamente tengo un paciente que es oncólogo, hemato-oncólogo, pediatra. Y me dice que hay muchos casos, por ejemplo, de niños con leucemia, lastimosamente me dice leucemia. Hay muchos niños que tienen enfermedades de base, alergias muy severas. Hay muchos niños que son diabéticos. Diabetes tipo 1, insulina dependiente. Entonces, tenemos que suponer que porque es niño es sano. Siempre hay que hacerle la historia. Y evidentemente a un niño, imagínense, de 5 años, ustedes saben lo que es el comprimido de la amoxicilina con niveles, es enorme. No le vamos a poder dar al paciente para que degluta. Incluso ya me llegó al consultorio pacientes adultos que me dicen, doctora, yo no puedo tragar pastilla, me dice. Y ya era una paciente de 23 años que me dice, doctora, yo no, acá se me queda. ¿Y qué hace? Le digo yo. Y agarro y mastico. O trituro y consumo así el polvo, me dice. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los medicamentos están recubiertos para que no genere justamente acidez estomacal o problemas estomacales. Y al morder o al machacar, evidentemente pierde su cubierta. Entonces no tiene sentido. Y aparte, ¿cómo es? Imagínense si yo le voy a dar un antibiótico a esa paciente, justamente le tuve que dar antibiótico por una semana, cada 12 horas va a tener que estar masticando el comprimido, encima tiene un sabor amargo desagradable. Porque no está preparada para que se mastique. Entonces ahí es donde entramos. Nosotros podemos darle a un paciente adulto un jarabe de amoxicilina, una suspensión de ibuprofeno, podemos perfectamente prescribirlo. Tenemos que calcular de acuerdo al peso del paciente. Si es niño, si es adulto mayor, podemos prescribirle, por ejemplo, tenemos que ver que el antibiótico sea, por ejemplo, de 875 miligramos. Y eso, con ayuda de la farmaconomía vamos a poder ver, ¿verdad?
Entonces vemos acá que los niños generalmente vamos a administrar en gotas o en suspensión. Lo que más prescribimos es el paracetamol. Disculpen, voy a pasar un poquitito atrás. En cuanto a la anestesia con los niños, lidocaína. O sea, la lidocaína es la que vamos a usar en embarazadas, en niños, en adultos mayores, en hipertensos, en todo. La lidocaína sí o sí tenemos que tener en el consultorio, al 2%. Y si la técnica está bien hecha, les prometo que igual funciona. Evidentemente no tiene una misma potencia o duración que una lidocaína, pero estos casos evidentemente lo requieren. Y el antibiótico, como siempre, amoxicilina con niveles, pero en este caso vamos a dar con suspensión. Y en cuanto a los analgésicos, vamos a dar paracetamol, ibuprofeno, ¿verdad? Sin ningún problema. El paracetamol tiene acción analgésica antipirética. Viene, como les había comentado anteriormente, presentaciones de 500 miligramos, 750, 1 gramo. Creo que hay también presentaciones de 300 miligramos. Y cuando dice así, colegas y estudiantes, dice 120 miligramos barra 5 ml, ya es cuando es oral bebible. Si dice solamente, por ejemplo, 500 miligramos, 750 miligramos, 1 gramo, es comprimido. Pero si dice 120 miligramos, hay una barra y tiene un número, es que es suspensión, ¿verdad? O jarabe. Y si dice 120, cualquier número acá, en miligramos, barra, y no tiene ningún número acá, enfrente del ml, es en gotas. ¿Sí? O sea que si dice, tiene un número, es en suspensión o jarabe, y si no tiene número, es en gotas. Y ven acá, el paracetamol se metaboliza principalmente por el hígado. Tenemos que tener también cuidado, hay muchos pacientes que tuvieron dengue, y que el único analgésico, ustedes saben que se puede consumir durante el cuadro del dengue, es el paracetamol. Entonces, por eso es que siempre se hace el control de las enzimas hepáticas. ¿Y qué pasa? El máximo por día es de hasta 4 gramos. En niños es muy difícil que lleguemos, porque la dosis por su peso es muy baja. Pero en un paciente adulto mayor que le prescribo de 1 gramo, tengo que tener en cuenta que si le doy cada 6 horas, no tiene que tomar ni un comprimido más. O me aseguro bien y le doy de 750 cada 6 horas. Y ahí hay no puede tomar un comprimido más y no va a pasar nada igual, ¿verdad? Pero como les digo, depende mucho del paciente, ¿verdad? Nosotros ya le conocemos de repente a nuestros pacientes. Ah, sí. Bueno, entonces eso sería el paracetamol, ¿sí? Acá con mi esposo. Bueno, entonces eso en cuanto al paracetamol, un ratito. Vamos otra vez. Entonces, ¿cuáles son los pasos para calcular la dosis en niños? Eso muchos ya saben, ¿verdad? Pero bueno, no hay más un repaso. De repente me preguntan mucho, doctora, ¿cómo es lo que puedo calcular en niños, la fórmula? Y dicen, yo estudié odontología para no saber, para no tener nada que ver con las matemáticas, ¿verdad? Excepto a la hora de cobrarle al paciente que sumo, ¿verdad? Pero es muy importante. Lo primero que tenemos que tener en pacientes niños es saber, obviamente, la edad de niño, ¿verdad? En este caso vamos a hacer una práctica. Ustedes si quieren, si tienen ahí una hoja o algo a mano, o le pueden tomar fotitos sin problema, vamos a ir haciendo juntos, ¿verdad? Primero tenemos que saber la edad del niño. En este caso, por ejemplo, 5 años. Perfecto. Segundo, el peso. Lo ideal es tener si tenemos niños, tener una balanza en el consultorio para que sea más preciso. Pero hay varias fórmulas que dan un peso aproximado. Y yo sé que en las universidades, de repente, en las cátedras de odontopediatría dan distintas fórmulas. Esta es una de ellas. Es un peso aproximado que sería la edad por 2 más 10. Entonces, edad 5 años por 2 sería 10 más 10, 20 kilos en teoría.
porque el paciente puede tener sobrepeso o puede tener bajo peso también. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Una vez que se da el peso, tengo que saber cuántos miligramos puede consumir ese paciente. ¿Y cómo voy a saber? Ese dato está en el farmanuario. ¿Por qué no les digo si en tal libro de farmacología? En farmacología no hay un libro de autor nacional y todos los autores son, por ejemplo, de Brasil o Argentina o son libros americanos y de repente mencionan ciertos medicamentos que acá no hay, por ejemplo. Justamente en los pacientes hipertensos dice, por ejemplo, aplicar pelipresina, que es un vasoconstrictor, con prilocaína. O sea, prilocaína es la anestesia y pelipresina. Les cuento nomás así, eso no hay, por ejemplo, acá. O sea que no es factible. Entonces, por eso es que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, solamente para que conozcan así un poquitito. Y en cuanto, por ejemplo, dice, ¿cuántos miligramos? En el farmanuario, yo me voy atrás, en la parte de atrás del farmanuario, tiene un índice en donde las letras azules es la droga y la letra negra es la marca comercial. Busco paracetamol, perfecto, me voy acá, página tanto, página 73, paracetamol, perfecto. Paracetamol me dice todo que es su acción, indicación, interacciones en el embarazo. Dice, por ejemplo, el embarazo, les leo, dice, puede utilizarse en la lactancia, se excreta por la leche materna, pero puede utilizarse en la lactancia, dice, por ejemplo. Y después están las presentaciones. Y en la parte de posología dice pediatría, dice, de 6 meses a 1 año, de 1 año a 6 años, lo que sea, ¿verdad? Y entonces tengo que buscar, y como mi paciente tiene 5 años, me voy a ir en este rango. De 1 a 6 años, dice, 75 miligramos de paracetamol por cada kilo del paciente por día. Quiere decir que mi paciente puede tomar 75 miligramos por kilo por día. Y mi paciente dijimos que tiene 20 kilos. Ahí vamos a tener que hacer una multiplicación. Pero vieron que dice por día. Y entonces el cuarto paso es dividir en las tomas. El paracetamol, tenemos que saber, el paracetamol se toma cada 6 horas. En el caso de los niños, ibuprofeno también. Por ejemplo, si hay algún medicamento que se toma cada 8 horas o cada 12 horas, ¿verdad? Por ejemplo, el paracetamol, voy a tomar, el niño va a tomar cada 6 horas. Entonces, 24 horas tiene el día, dividido 6, 4. Quiere decir que 4 veces va a tomar en el día. Si es cada 8 horas, se divide 24 y 8, 3 tomas al día. Si me dice cada 12 horas, 2 tomas al día, ¿verdad? Pero en este caso estamos acá. Cada 6 horas, 4 tomas al día. 4 veces su mamá le va a tener que dar el jarabe o la suspensión. Y después saber quinto paso era acá, cuántos ml o gotas va a tomar el paciente. Entonces, vamos a ir un poquitito más. Un ratito. Déjame escribir. ¿Cuántos ml o gotas, verdad? Entonces pasamos al siguiente paso. Primer paso, saber la edad del paciente, ya sabemos. Segundo, el peso. El peso del paciente es edad por 2 más 10. 20 kilos. 20 kilogramos. Aproximado, ¿sí? Si tenemos una balanza, esto va a ser más preciso. El después, ¿qué tenemos que hacer? El tercer paso, ver en el farmanuario. En el farmanuario dice, de 1 a 6 años puede consumir 75 miligramos por kilo día. Y se acuerdan que mi paciente tiene 20 kilos, entonces acá tengo que hacer la famosa regla 3 simple. ¿Se acuerdan que damos? Tengo que hacer, si 75 miligramos puede consumir por cada kilo, ¿cuántos miligramos en 20 kilos? Y tengo que multiplicar 20 por 75 dividido 1. Si ustedes tienen ahí sus celulares o calculadoras cerca, 20 por 75, 1500 miligramos puede consumir el paciente. Imagínense. Y si nosotros a un paciente adulto le damos de 500 miligramos a un adulto,
y toma 4 veces al día, porque cada 6 horas, 500 más 500, 1 gramo, 500 más 500, otro gramo, 2000 miligramos. Y un niño de 5 años puede tomar 1500 miligramos, imagínense. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con los niños de no pasar tampoco la dosis, obviamente. Pero acá dice que es 1500 miligramos va a tomar en todo el día. Y dijimos que el paracetamol toma cada 6 horas. O sea que va a tomar 4 veces en el día. Entonces dividimos 1500 dividido 4, que son sus tomas al día. Hago otra vez acá con ayuda de mi calculadora. 1500 dividido 4, 375 miligramos es lo que va a tomar el paciente cada 6 horas. Perfecto, sí, pero miligramos, como dijimos anteriormente, está en forma de comprimido, ¿verdad? Yo necesito pasar de mg a ml. Y eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de prescribir, porque en los exámenes, generalmente con los alumnos veo que ponen ml en vez de mg. No hay que confundirse porque es muy distinto, ¿verdad? Uno es la presentación en líquido y otro es sólido, ¿verdad? Entonces vemos 1500 miligramos dividido 4 tomas al día, un ratito. Vamos a dejar la pregunta al final. Si ya estamos por terminar, pueden escribir al chat o anoten ahí en su teléfono, en su hojita, así para poder aclarar las dudas en la última hora que vamos a tener. Entonces, 1500 miligramos dividido 4 tomas al día, 375 miligramos. Perfecto. ¿Qué pasa? Me tengo que ir otra vez. O sea, el farmanuario sí o sí lo tengo que, no me voy a salvar del farmanuario, ¿verdad? Porque ahí es el único donde está todo junto. Y ustedes saben que el farmanuario sale más o menos 300.000, pero hay un precio de curso, porque, bueno, que es el costo más accesible, 150.000, y los que participaron hoy de este curso, que estén interesados, al final voy a dejar mi contacto, me pueden escribir, yo les paso directo el número o los datos, ustedes se comunican y le dicen que estuvieron en el curso de farmacología y que le hagan costo de estudiante. De hecho, que los estudiantes van a tener el precio de estudiante, ¿verdad? Pero como para poder adquirir si no tienen aún. Es muy útil que tengamos. Entonces nos vamos en el farmanuario y dice paracetamol oral bebible. Hay muchísimas marcas, muchísimas presentaciones, pero vemos que dice 120 miligramos en 5 ml, 160 miligramos en 5 ml, 200 miligramos en 5 ml, 250 miligramos en 5 ml. Yo puedo elegir el que yo quiera. El que yo quiera puedo elegir. ¿Por qué? Porque yo esto voy a adaptarla a mi paciente. No es que porque la doctora Eva Steche eligió de 250 en 5 y la doctora Jessica Ferreira eligió de 160 en 5, la doctora Jessica le va a dar de menos. No, porque este cálculo no nos salvamos. Sí o sí tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces hacemos otra vez la regla. Yo por ejemplo elegí esto que está acá, esto 120 miligramos en 5 ml. Y hacemos acá la regla 3 simple. Si 120 miligramos tiene 5 ml, 375 miligramos, que es lo que me salió acá, para tomar por cada toma. ¿Cuántos ml tengo? Perdón. Entonces hago la multiplicación, 375 multiplicado 5, ayudo otra vez mi teléfono, si me pueden ayudar ahí los que están también. 375 por 5, dividido 120, me sale 15,6 ml. 15,6 ml. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente va a tener, este niño de 5 años, vamos a escribir en la receta, paracetamol, 120 miligramos en 5 ml, frasco debajo, y el otro lado, tomar 15,6 ml cada 6 horas durante 2 días o 3 días, lo que nuestro criterio indique. Pero 15,6 demasiado, ya es doctora, demasiado difícil. Hoy en día muchos de los... ¿Se acuerdan? Bueno, seguro saben, ¿verdad? Que los jarabes, las suspensiones tienen su tapita. Pero hoy en día la mayoría, no sé si ven, tienen acá como una jeringa, que es más específico, vamos a decir. Porque este 15,6, no importa si le doy 15,5, o sea, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero le tengo que dar sí o sí 15,5.
para arriba. Tampoco 15, tampoco 16 porque ya voy a pasar, ¿verdad? Pero este sería el resultado final. Y esto se adapta y varía muchísimo de acuerdo a la edad, al peso del paciente. Tengo que ver en el farmacoanuario cuántos miligramos por la edad. Después, vieron que te dice día. Esto tengo que dividir entre 4 tomas que va a tomar. Y una vez que tenga eso, me va a salir este valor. Y tengo que ir al farmacoanuario a ver cuáles son las presentaciones comerciales. Y eso también tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces, ay, sí, ¿te acordás? Por ejemplo, uno de los medicamentos famosos, ¿verdad? Si mi paciente es alérgico a la amoxicilina, tengo que darle eritromicina. Ese era re, luego en la facultad dábamos. ¿Qué pasa? La eritromicina ya no viene más. En el farmacoanuario no hay más eritromicina. Hay solamente claritromicina y acitromicina. ¿Entienden? Entonces, tengo que saber qué es lo que hay en el mercado. O de repente, hay tal marca de analgésico y ya no viene más. Entonces, acá están justamente los medicamentos que vienen en nuestro país, que hay actualmente. Entonces, siempre es muy importante que nos comuniquemos efectivamente con el paciente durante la interconsulta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces en los pacientes niños? Hacerle la correcta historia clínica, ver si el paciente niño tiene alguna enfermedad de base, si es asmático, porque hay muchos niños asmáticos, si es alérgico, si es diabético, qué anestesia voy a utilizar, la mejor para los niños es la lidocaína, antibiótico siempre la amoxicilina, y el cálculo del antibiótico es igualito que esto. También veo el peso, en el farmacoanuario me voy a ver los miligramos, o lo mismo es para toditos los medicamentos. Para analgésico, antibiótico, antiinflamatorio, para los niños es igual. Como les digo, hay muchos colegas de repente dicen, por ejemplo, ibuprofeno 1 gota por kilo, donde es en gota, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el doctor Iván, su paciente, y vos tenés, señora, en tu casa ibuprofeno, paracetamol o ibuprofeno, porque esto es para todos los fármacos? Sí tengo. 1 gota por kilo. Pero ¿qué pasa? La paciente de la doctora Iván tiene 120 en 5. Después, la doctora Wilma le dice 1 gota por kilo, pero su paciente tiene de 250 en 5. Imagínense, ¿qué significa esto? 5 ml tiene 120 miligramos. Y en este 5 ml tiene 250 miligramos. O sea que es el doble casi. No es que es así nomás 1 gota por kilo, ¿verdad? O sea, a no ser de que el paciente ya nos traiga el frasco, y como le digo, la mayoría de los que son padres, de repente van a decir, sí, qué sé yo, mi paciente tiene 15 kilos, mi hijo tiene 15 kilos, yo le doy 1 gota por kilo, no es alérgico, perfecto, re bien, le doy eso. ¿Entienden? Y también, como le digo, farmacología es bastante complejo en ese punto, pero una vez que le agarramos la mano ya es más sencillo. Hoy hablamos de estos casos en particular, de estos pacientes. La parte de pacientes hipertensos, diabéticos, o mujeres que tengan diabetes gestacional, o niños que sean asmáticos, etc. Vamos a dejarlo para otro capítulo, ¿verdad? Porque es realmente otra unidad. Es muy interesante, muy apasionante, trabajamos con personas y lo ideal es que siempre nos estemos actualizando. Les agradezco muchísimo a todos los colegas que se sumaron a esto y a los estudiantes también. Y chicos, siempre hay que capacitarse, o sea, no hay que bajar los brazos, como decía en el video. Esta situación que estamos pasando a nivel mundial es una situación difícil para muchos, ¿verdad? Laboralmente, ¿verdad? En el ámbito privado, en el estado de salud mental, ¿verdad? Y también eso que por ejemplo dijo ahí una de las chicas del video, que no le puedes ver a tus abuelos o de repente a los parientes o salir con los amigos o hacer cosas tan comunes como antes las hacíamos, y también que muchas personas perdieron sus seres queridos. Y por eso justamente les agradezco, porque todo lo que se recaudó en la charla de hoy va a ir, o sea que cada ciudad, y ahora les voy a pedir, vamos a hacer las preguntas
un ratito y después les voy a pedir que enciendan sus cámaras para poder vernos un poco las caras, para poder tomarnos una foto, ¿verdad? Nuestra selfie va a ser así online, así que las chicas pónganse su labial, arréglense su cabello, los muchachos la barba ahí bien, ¿verdad? Todo, no tienen... Y vamos a sacar una foto después al final. Y bueno, entonces todo lo que recaudó cada ciudad, que bueno, la ciudad estamos de Pedro Juan, de Asunción, estamos también Concepción, con el Oviedo y Caguazú. Vamos a activar después las cámaras y vamos a hacer así, ¿quiénes son de Concepción? Y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver un poco qué tal está la hinchada, qué tal están las energías en este sábado de tarde, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante, volviendo otra vez al tema de la anamnesis y la historia clínica del paciente. Les agradezco muchísimo por conectarse. Ese es mi número de contacto. Si quieren me pueden escribir. Estoy a las órdenes para cualquier cosa. Y para cualquier curso, seminario, taller que quieran organizar en su ciudad. Si quieren, podemos hacer otro tema de farmacología, pueden tirar ahí al chat ideas de temas que quieran de que se hable. Podemos hacerlo en forma online o forma presencial. De hecho, que si Dios permite, hay un proyecto en puerta para un diplomado de farmacología en la ciudad de Concepción. Así que vamos a estar por ahí. Ya justamente en 2 ocasiones me fui a Concepción y a Caguazú también. Ya estuve por Ciudad del Este, por Pedro Juan. Y entonces les agradezco muchísimo realmente que se hayan conectado. Terminamos un poquitito antes. No sé si la doctora Fati está. Si quiere leer las preguntas. No vamos a activar los micrófonos todavía y por ahí de repente si tenemos tiempo podemos hacer unas consultitas. Vamos a procurar de terminar también en tiempo, o sea, tratamos de estar un poco antes conectados para respetar justamente el tiempo de las personas y de culminar también así en el horario para poder hacer las actividades, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, doctora. Y la doctora Wilma hizo un comentario acerca del paracetamol de 1 gramo, dice, que es muy eficaz para las personas con mayor masa corporal. Se va disminuyendo la frecuencia. Por ejemplo, el tafirol de 1 gramo cada 8 horas. Doctora, ¿vas a hacer un comentario? Sí. Sí, ¿qué tal? Justamente está súper bien lo que dijo, lo que comentó la doctora, que habíamos dicho luego. En los pacientes adultos mayores podemos disminuir la dosis o aumentar el intervalo. Es decir, justamente el paracetamol que generalmente solemos prescribir de 500 miligramos, de acuerdo si mi paciente es muy corpulento o tiene mayor peso, entonces podemos darle, si es adulto mayor, siempre estamos hablando de los pacientes adultos mayores, le damos, por ejemplo, de 1 gramo, como dijo la doctora, pero en vez de darle cada 6 horas, le damos cada 8 horas. Genial lo que dijo la doctora. Y es importante que hagamos eso porque, como vimos también en las diapositivas, que la amoxicilina, que el paracetamol, digo bien, el paracetamol hasta 4 gramos por día se puede consumir. O sea que no es muy grande el margen si le damos cada 6 horas. La doctora Yemima Medina pregunta, dice, doctora, ¿la alfa-amilasa en qué categoría se encuentra? La doctora Yemima. ¿Qué tal, doctora Yemima? La alfa-amilasa tiene una acción antiinflamatoria y en cuanto a las mujeres embarazadas no hay estudios. Si ustedes se fijan en el farmanuario, no está dentro de las categorías. La alfa-amilasa es una enzima proteolítica antiinflamatoria que también está acompañada con la bromelina y la papaína, ¿verdad? Que en teoría son naturales, pero ustedes saben que una mujer embarazada es muy sensible y todo lo natural, hasta incluso un té o un jugo, por decirle, de ciertas frutas o de ciertos té no pueden consumir. Entonces no hay realmente estudios sobre la alfa-amilasa. También, como la alfa-amilasa es una enzima, eso se degrada en el intestino, en aminoácidos, pero en los textos de farmacología no hay muchos estudios, porque acerca de su eficacia
no hay muchos estudios de que sea muy, muy bueno, vamos a decirlo. Generalmente los cirujanos utilizan mucho como antiedematoso, pero si es un paciente que está embarazada, no se recomienda alfa-amilasa porque no hay estudios. Pero si un paciente adulto no tiene ningún inconveniente, podemos darle, por ejemplo, el ketorolac con diclofenac, y el diclofenac es un excelente antiinflamatorio, o incluso algún corticoide también. La doctora Mirna Ramírez pregunta, en caso de un paciente que sospeche de alergia a algún AINE, ¿se puede combinar con un antialérgico? No. Ahora justamente estoy mirando el chat también. Si el paciente es alérgico, si sospecha de alergia, primero tengo que enviarle al alergista para que le haga la prueba, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Me dice, ay, doctora, si te dice, doctora, yo soy alérgico al ibuprofeno. Eso es otra cosa. Está seguro el paciente. Pero si me dice, doctora, para mí que yo soy alérgico, o sea, es que sospecha. ¿Qué pasa si mi paciente es alérgico a la amoxicilina también? Pero como que el paciente sospecha, entonces no estamos seguros, ¿entienden? O sea, a eso me refiere con que la sospecha no es muy buena, porque puede ser alérgico a la anestesia, por ejemplo, también. Puede ser alérgico a cualquier otro medicamento. Si mi paciente va al alergista, viene, es alérgico a los AINES, perfecto. Ese, por ejemplo, es otro capítulo, ¿verdad? Que podemos estudiar en otra ocasión. Pero hay otro fármaco, por ejemplo, el paracetamol no es un AINE, están los corticoides, hay muchos medicamentos que podemos estudiar, pero nosotros no podemos prescribir un antialérgico porque no somos alergistas para tomar con un comprimido. Porque si mi paciente es alérgico, el shock anafiláctico, que es un caso de urgencia, si mi paciente, por ejemplo, consume un AINES y mi paciente es alérgico a los AINES, va a tener un shock anafiláctico. Y el shock anafiláctico no se trata con antialérgicos. Es más complejo. Otra pregunta dice, doctora, en pacientes propensos a irritación gástrica con el ketorolac, ¿es mejor indicar inyectable o sublingual o utilizar otro analgésico con similar acción analgésica? Muy interesante también la pregunta de la doctora. Si mi paciente no tiene un diagnóstico de gastritis, diagnosticada por el gastroenterólogo, nosotros tranquilamente podemos prescribir un protector gástrico, que es otro capítulo atrás. La farmacología es así súper amplia y nosotros tenemos que conocer realmente de todo. La charla estaba más enfocada nada más en este grupo de pacientes, por eso de repente la información es como para que podamos comprender bien a estos pacientes, ¿verdad? Pero respondiendo un poco a la pregunta, podemos prescribir un protector gástrico, como un omeprazol, por ejemplo, o una ranitidina, pero podemos dar también la forma sublingual, es mucho más rápida, se consume también de 20 miligramos cada 8 horas. Y la forma inyectable, ¿qué pasa? La forma inyectable es muy dolorosa. Un ratito. Disculpe. Entonces le digo, se puede dar con un protector gástrico o se puede dar, como dijo la doctora, otro analgésico. Un analgésico potente también es el paracetamol, por ejemplo, de 1000 miligramos, depende del peso del paciente, pero la forma sublingual, como le estaba comentando, es muy rápida, muy efectiva. Sin embargo, la forma inyectable es muy dolorosa. Es de 60 miligramos, se tiene que aplicar sí o sí en un centro de salud o en un ambiente hospitalario o en una farmacia. Incluso en la farmacia ya no quieren más colocar tanto porque hubo muchas reacciones alérgicas. Si nosotros como odontólogos no sabemos o no tenemos esa capacitación, nosotros no podemos prescribirle al paciente un ketorolac inyectable y aplicarle en el consultorio. Porque un shock anafiláctico va a ser mucho más rápido porque ya pasa directamente a la circulación sanguínea. Y aparte, imagínense ketorolac inyectable cada 8 horas que tengan que irse a aplicarse durante 3 días, el paciente nos va a odiar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es mejor la forma sublingual, doctora. O acompañar el ketorolac con una presentación de un omeprazol o una ranitidina. No sé si tienen alguna otra consulta.
¿Será que podrían activar su cámara? Si pueden, así les veo un poquitito. Les conozco. Si quieren, ahora en este tiempito que tenemos, pueden, si quieren, activar su micrófono y hacer algunas consultas. No sé, hace rato alguien levantó la mano. No sé quién era. No sé si tienen alguna duda, algunos colegas, estudiantes. ¿Tuvieron ya experiencia con algún niño, alguna embarazada, algún adulto mayor que tenía alguna complicación? Doctora, ¿qué te parece el ketoprofeno como medicación para una cirugía así medio compleja, después de una cirugía medio compleja? Sí, el ketoprofeno es un AINE y en cuanto a la intensidad de supresión del dolor, hay una escala del dolor que establece la Organización Mundial de la Salud que cuando seguro en Panamá o en alguna charla que nos toque otra vez estar, les voy a explicar mejor, pero el ketoprofeno estamos en la misma línea del ibuprofeno, más o menos así de potencia. Y el ibuprofeno es bastante bueno, o sea, cuando estábamos en la facultad yo me acuerdo que solamente, bueno, la mayoría de las veces estábamos, ahí el doctor Hernán está manejando, doctor, atendé que el doctor es volante. Dábamos siempre ibuprofeno, vamos ibuprofeno ahora. Ahí el doctor me está retando y no escuchamos. Discúlpame, Ángeles. Entonces, el ketoprofeno está en la misma línea del ibuprofeno y es bueno también. Incluso a los niños les podemos prescribir en forma de suspensión. O sea, sin ningún inconveniente, siempre y cuando el paciente no sea alérgico, ¿verdad? Gracias. Vale, Ángeles. No sé si tienen alguna otra duda. Les agradezco mucho porque se conectaron realmente a todos. A la doctora Fátima. Ahora vamos a hacer un poco así. ¿Quiénes? Ahí el doctor Hernán va a hablar. Te quería hacer nomás una consulta. Si esto a lo mejor se va a alzar, pues cada uno va a recibir a su correo electrónico, porque es interesante otra vez volver a ver, ¿verdad? Y entonces quería preguntarle a la gente encargada si esto se va a dar esa situación. Creo que el licenciado Andrés es el que está grabando. Yo creo que podemos compartirle, ¿verdad, doctora? Sí, vamos a compartir, sin problema. Podemos pasar en el correo. Buenas tardes, profesor, señor vicedecano de la facultad. Le quiero comunicar que vamos a estar alzando en la plataforma en YouTube, en la página web de la Facultad de Odontología de la UNC. Ahí va a estar disponible. Muchas gracias, licenciado Andrés. Importante ese dato. Entonces, a lo mejor si nos manda el enlace de la página de YouTube usted, entonces nos facilita mucho para poder volver a ver. Ahí está también la doctora Lidia Fonseca de Villarrica. Nos fuimos el año antes de la pandemia, ella fue a dar una charla ahí en el Círculo. Pasamos muy bien, después nos fuimos a hacer un brindis en su casa con jugo de naranja, ¿verdad, doctora? Sí. Esa parte no hace falta decir. Ahora un poco, ¿quiénes son los de...? Vamos a ver un poco, ¿quiénes es la gente? Bueno, vi que varios ya se desconectaron, ¿verdad? Capaz tienen también así sus compromisos. ¿Quién es la gente de Asunción? ¿Quiénes somos los de Asunción? Creo que éramos poquitos. Que levanten la mano los de Asunción. Ya se desconectaron unos cuantos, pero yo, una, dos, ahí la otra Angélica Peralta también. Dos personas nos quedamos en Asunción. Vamos a ver quién da más. Vamos a ver un poco de Villarrica. ¿Quiénes son de Villarrica? Activen un poco sus micrófonos, les quiero escuchar. Toda mi familia es de Villarrica, yo amo, me encanta Villarrica. Ahí la otra Lidia, la otra Laura, Fátima Aranda, un gusto. ¿Quiénes son de, a ver un poco más, Macarena Alfonso también, Yana Esme, no, perdón, ella abandonaron. Carlos Vera, un gusto. ¿Quiénes son de Blanca y Fabiana? También están.
¿Quiénes son de Concepción? De Concepción, activen nomás ya su micrófono y digan nada más ya, nosotros somos, yo soy de Concepción. Porque van a levantar la mano, mira, muchísimas personas se removieron en serio. Vamos a estar yéndonos ahora por Concepción también. Ricardo, Mirna, no, muchísimo. La mitad casi de lo que estábamos hoy eran de Concepción. Muy linda ciudad, muy linda la universidad también. Y de la UNCA, ¿quiénes son de la UNCA? De Coronel Oviedo. Diana, Ángeles, Clara, Lía, muchísimas gracias en serio. Liliana Benítez también. Muchísimas gracias en serio por conectarse. Y el enlace va a estar, como dijo el licenciado Andrés, en la página de la UNC. Cualquier cosa, tienen mi número de contacto. Si tienen algún caso, me pueden preguntar sin ningún inconveniente. Si quieren organizar alguna charla, algún curso, sin problemas nos conectamos. O sea, estamos conectados. Y bueno, vamos a sacar una fotito. Voy a hacer una captura de pantalla. Como para poder, para que salgamos todos. Ahí el doctor Hernán, la doctora Fátima, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Estamos ahí, la doctora Lía también, doctor Oscar. Vale, 1, 2, digan farmacología. Ahí. Ahí estoy capturando. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto volvamos a estar todos juntos. Y cualquier cosa, las órdenes. Muchas gracias, doctora Fátima.